Extendemos la bienvenida a todos los que nos siguen a través de esta transmisión y agradecemos al Señor que nos permita una vez más abrir el texto bíblico y aprender de su palabra. Agradecemos a quienes desde el inicio de esta semana nos han seguido y quienes el día de ayer o en esta ocasión se están uniendo al estudio de la palabra del Señor. Reciban un cordial saludo y que la bendición de Dios sea con cada uno de nosotros. Estamos estudiando la ruta que Jesús mismo trazó hacia la dicha, el gozo, la felicidad que Dios desea colocar en la vida de cada ser humano. Y en esta ocasión hemos de continuar el estudio. El estudio está basado en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, y será de ahí donde una vez más estudiaremos la palabra del Señor. Pero antes que eso suceda, queremos pedir la bendición de Dios como cada ocasión. Y les invito para que juntos inclinemos el rostro y pidamos la iluminación del Espíritu Santo. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, santo es tu nombre, Señor. En estos momentos vamos a iniciar el estudio de esta ocasión. Dirige nuestros pensamientos y que tu palabra sea clara a nuestra mente y nuestro corazón. Y que este mensaje sirva para aliento al corazón y para seguir el propósito que tú anhelas en nuestra vida. Dirígenos al estudiar tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. El Evangelio de Mateo capítulo 5 ha sido nuestro tema de estudio en estas oportunidades. Y quiero retomar el estudio que se ha estado haciendo desde el versículo 1 para beneficio de quienes quizá no nos habían estado siguiendo en la transmisión. Mateo capítulo 5 versículo 1 comienza relatando lo siguiente. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Jesús está enseñando, versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y aquí ha de ser nuestra reflexión en este tercer paso en la ruta hacia la felicidad que Cristo mismo está enseñando. Jesús está hablando a esa multitud necesitada. Jesús está enseñando a esos seres humanos que buscan en Cristo una solución. No son felices, no tienen dicha en su vida y por lo tanto buscan a Jesús porque de Jesús emana esa sensación de paz, tranquilidad. Y ahora Jesús está enseñando en ya 3 pasos, en el cual vamos a ver hoy el tercero, que en primer lugar para ser felices necesitamos reconocer nuestra necesidad de Él. Necesitamos reconocer que solos no podremos y entonces le buscamos a Él. Segundo paso es la búsqueda del corazón contrito y humillado, confesando su necesidad y aceptando del Señor su voluntad. En este versículo, en el versículo 5, encontramos el tercer paso. Cristo dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y saben, estimados amigos que nos acompañan, lo que Jesús está mencionando aquí es una cita textual prácticamente de Salmo 37, versículo 11, donde su palabra dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Hay 2 elementos en este texto, en esta frase. Los mansos heredan la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Ya tomaremos tiempo para hablar acerca de la paz, porque también está dentro de la bienaventuranza. Este es el tercer paso. Y en este tercer paso vamos a hablar acerca de la mansedumbre. Hay muchas cualidades que el ser humano anhela. El ser humano anhela ser fuerte, ser sabio. El ser humano anhela ser rápido, hábil. Cualquier cualidad que sea sobresaliente, el ser humano lo anhela. Ser el más fuerte, ser el más rico, ser el más poderoso, ser el que sobresale sobre todos. Eso anhela el ser humano. Si no, observe usted cómo es que ya sea en las series animadas o en las películas,
principalmente donde salen superhéroes, entre comillas, ¿verdad? Cada uno de ellos tiene alguna cualidad. Será el más fuerte, será el más rápido, será invisible, nadie le puede ganar, etcétera, etcétera. Y muchos de los humanos, especialmente quizá niños, adolescentes, jóvenes, buscan o sueñan en su vida tener alguna de esas características. Y algunos se identifican con algunos personajes porque anhelan esas cualidades. Pero ahora piense un momento. Y piense usted en algún superhéroe que su característica, su cualidad sea ser manso, sea ser humilde. La mansedumbre sea su poder, y no encontramos quizá en nuestro recorrido mental que estamos haciendo algún superhéroe con esa característica. ¿Por qué? Porque no es una cualidad que el ser humano anhele tal cual, porque esta característica es el tercer secreto en el paso hacia la dicha y la felicidad, y es la mansedumbre. Pero, ¿qué es ser manso? Es ser humilde, es dejarse guiar, y es muy difícil muchas veces dejarse guiar. Naturalmente en nosotros no existe la mansedumbre. Al contrario, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos existe el orgullo, existe otra circunstancia que no nos permite dejarnos guiar. Y quizá usted ha escuchado algunas frases como las que voy a mencionar en este momento, quizá usted lo ha oído, o quizá usted algún momento lo ha pronunciado. Alguna declaración como: no me busques porque me vas a encontrar. O: mira, yo soy de pocas pulgas, o de mecha corta. Conmigo no te metas, porque el que me la hace, me la paga. O quizá aquella declaración: mira, la venganza es dulce. O no sabes con quién te estás metiendo. A ver que se atreva a decirlo en mi cara, a ver que sea muy capaz. O quizá la otra declaración: no te metas en mi vida, yo hago lo que yo quiera, es mi vida, es mi cuerpo, es mi tiempo, es mi dinero. Tales declaraciones, estimados amigos, son una evidencia de que el corazón está dominado por el orgullo. A mí nadie me dice qué hacer, a mí nadie me dice a dónde ir. Donde manda capitán. Tantos refranes, tantos dichos, y quizá este último usted lo completó en su mente, porque lo ha escuchado, porque se lo han dicho, o porque usted mismo lo ha dicho. ¿Qué hay en común en todas estas frases y tantas más que cada región muchas veces tiene? El orgullo en sí. Y es que este es el problema, estimados amigos, donde el ser humano no puede avanzar en la ruta hacia la felicidad, hacia la dicha. El orgullo, porque mansedumbre en una frase sería dejarse guiar. Pero es muy difícil muchas veces dejarse guiar. Que me digan qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, por qué hacerlo, de qué forma tiene que ser. Y entonces nosotros decimos: no me digas qué hacer. No permitimos que nadie nos guíe, o es más, que nos dé un consejo. Este es el problema, y aquí es donde muchos desisten. El primer paso suele darse en la vida. Reconocemos nuestra necesidad, hay necesidad, y entonces nosotros reconocemos que necesitamos de Dios. Segundo paso, algunos vamos delante de Él, le decimos: Señor, este es mi problema, esta es mi dificultad, necesito esto o aquello, nos rendimos. Y entonces viene el tercer paso, porque en este tercer paso ya el Señor dice: hijo mío, qué bueno que has venido, yo tengo un plan para tu vida, quiero actuar en ti. Y el Señor nos presenta la ruta donde hay que continuar marchando. Nos presenta su plan de vida, su sueño para nosotros. Pero muchas veces es cuando nosotros observamos ya el plan que Dios tiene para nosotros, donde empezamos a pensar y decir: ¿acaso no habrá un plan mejor? Yo quiero pensar que el Señor quizás se está equivocando con lo que me está pidiendo. Quizá me está pidiendo hacer algo que no estoy acostumbrado a hacer, y yo quiero hacerlo conforme a mi voluntad. Observamos el plan de Dios, pero no aceptamos su plan. Y en este tercer paso es preponderante, es importante, es crucial ser mansos, es decir,
aceptar la voluntad de Dios, caminar en el camino que Dios me está trazando. Por eso es que tantos no son felices, no tienen la dicha, la bendición de Dios, por la simple razón que anteponen su plan al plan de Dios, su propia voluntad a la voluntad de Dios. Y amigos, familia, hermanos, cuando eso sucede, este es el problema que en la mente y en el corazón nos lleva a los conflictos internos. Dios nos está buscando, Dios quiere restaurarnos, Dios quiere transformarnos. Llegamos a Él, reconocemos la necesidad, nos postramos y ahora dice el Señor: hijo mío, ya estás aquí, has venido a mi presencia, estás en mis manos, ahora déjate guiar. Y ese es el problema, amigos. No nos dejamos guiar por Dios. Observamos su palabra, oímos su mensaje, la ruta que el Señor nos está trazando, y aunque sabemos que es de bendición, pensamos que nuestro plan es mejor y le decimos al Señor: Señor, está bien tu plan, pero yo creo que en ese día, el día que tú estás diciendo, no creo que solamente sea ese día, puede ser cualquier otro día. O lo que tú me estás pidiendo dejar, yo creo que no es al final de cuentas tan importante el dejar de hacer lo que yo hago o lo que a mí me gusta. O ¿por qué tengo que dar? ¿Por qué tengo que hacer como tú dices? Y ahí es donde el corazón lleno de orgullo no permite que el Señor trabaje. Reconocemos, sí. Buscamos al Señor, sí. Y muchos he escuchado decirme: yo le he pedido a Dios, he orado constantemente, he derramado mi vida constantemente y no escucho respuesta de Dios. Y la mayoría de ellos respuesta de Dios ha tenido, pero en realidad no quieren caminar la ruta que el Señor ha marcado. Saben que en el Evangelio de Mateo, estimados amigos, donde estamos nosotros estudiando las bienaventuranzas, los dichos y los consejos de Jesús, aparece 2 veces más el término manso. Y la segunda ocasión en el Evangelio de Mateo que quiero citar, donde se ocupa este vocablo manso, es en Mateo capítulo 21. Y si usted puede registrar el texto bíblico, podemos ir a él. Mateo capítulo 21, el versículo 5, narra el momento donde Jesús envía a sus discípulos para hacer los preparativos porque va a ingresar a Jerusalén. Lleva una misión importante y es conocida esta porción de la Biblia como el relato de la entrada triunfal en Jerusalén de Jesús. Sin embargo, cuando encontramos el versículo 5, voy a leer desde el versículo 4, donde dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y Cristo Jesús cumple esta profecía y así ingresa como un rey manso. Ahora, los discípulos no creían en este plan, es más, no querían este plan. Ellos pensaban diferente. Ellos querían que Cristo Jesús se emancipara. La multitud estaba ya siguiendo a Jesús y ellos mismos tramaban en su mente, tenían su propio plan para que Jesús derrocara al gobierno romano que los estaba, en este caso, los tenía sometidos, y ahora ellos pudieran emanciparse, ellos pudieran librarse, y Jesús entonces era ese rey mesiánico que los iba a sacar de esa esclavitud momentánea para el ser humano aparentemente, y que ahora ellos muy pronto iban a estar reinando el mundo en general. Ellos mismos, los discípulos, peleaban para quién iba a ser el mayor en el reino, quién iba a ocupar un puesto mayor. ¿Por qué? Porque ellos mismos tenían sus propios planes. Y la entrada triunfal de un rey era a través de un caballo, con un caballo montado sobre un caballo y carruajes, y la multitud aplaudía y hacía las alabanzas y demás. En este caso Jesús manda a buscar y entra sentado sobre un pollino, hijo de asna. Y ahora entra Jesús como un rey manso, porque el plan de Dios es distinto. Porque Cristo está enseñando: en el reino que estoy instaurando, los que son partícipes de ellos se dejan guiar, porque la voluntad de Dios es justa, es buena, es perfecta. Los caminos de Dios no son nuestros caminos,
Y así como son más altos los cielos que la tierra, dice el texto bíblico, así también mis caminos son más altos y mejores que los tuyos, dice el Señor. Otra cita bíblica nos dice que hay caminos que al hombre parece derecho, pero su fin es un fin de muerte. Y los caminos de Dios, el camino de Dios es perfecto, pero nosotros no nos dejamos guiar por él. Y los discípulos tuvieron que aprender esa lección. Cristo Jesús entró como un rey manso. En la Biblia encontramos tantos ejemplos cuando Dios ha ocupado a personas que se han dejado guiar. Pero es más, en esta ocasión quiero hacer alusión a los objetos que Dios ha usado para manifestar su poder. Piense un momento, ya en el Antiguo Testamento, ya el Señor usó una pequeña cesta donde guardó a Moisés y lo preservó en un momento donde todos los bebés iban a morir, pero el Señor protegió una cesta. O a su vez, Él protegió a través de un arca a la familia de Noé. Moisés mismo, cuando llega a Egipto para libertar al pueblo que Dios mismo está por libertar, en este caso Dios usa aquella vara como símbolo del poderío de Dios a través de Moisés. Una simple vara, madera, pero cuando esta madera en el nombre del Señor tocó las aguas del río en Egipto, estas se convirtieron en sangre. Cuando tocó el polvo de la tierra, los levantó. Asimismo surgieron todas las catástrofes que a Egipto le ocurrió. ¿Por qué razón? Porque era un instrumento usado por Dios. Dios usó aves para alimentar a Elías. Dios usó una piedra para derribar a un gigante. Cuando nosotros vemos esa declaración en la profecía, estimados amigos, en la revelación profética nos cuenta que esa piedra que sale de la onda de David fue guiada por la mano de Dios. Esa mano invisible llevó al objetivo aquella piedra, a la frente de Goliat. Aquella piedra fue usada por Dios. Dios lo guió a su objetivo y se obtuvo una gran proeza, una liberación para el pueblo de Israel a través de este objeto, una simple piedra, pero en las manos del Señor. Cristo Jesús, cuando hizo milagros, en alguna ocasión hizo lodo, escupió en tierra y ocupó el polvo de la tierra, hizo lodo y lo colocó en los ojos de aquel ciego. Cristo Jesús usó ese lodo para un milagro. Ahora, estimados, imagínese usted que alguno de estos objetos hubiera en su momento discutido con Dios. Aquella piedra que usó David diciéndole al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo no quiero ser usado en esta pelea, yo no quiero ir a donde tú me guías. O aquella vara diciendo, yo no quiero participar de estos milagros. Esa vara se extendió y el mar rojo fue abierto. Dios ha usado los objetos, porque los objetos en este caso no discuten con Dios, no pelean con Dios, se dejan guiar. Por lo tanto, el ser humano tiene la misma invitación para dejarse guiar. Y acabábamos viendo, estimados amigos, que Jesús usó hasta lodo para hacer un milagro. Barro, polvo de la tierra. Y bastante declarador y en este caso ilustrador es el mensaje que hay en Génesis capítulo 2, cuando nosotros encontramos la declaración en el versículo 7, Génesis 2:7, de la formación del hombre. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios usando polvo, usando barro para formar al ser humano, para formar a nuestra humanidad, para formarnos. Dios usa un elemento. El barro en este caso no dijo, yo no quiero ser parte del milagro de la humanidad. No se puso a debatir con el Creador. Aceptó la voluntad y ese barro se dejó moldear por las manos del Todopoderoso. Esto nos da una ilustración, esto nos da una lección. Y yo quiero que usted me acompañe a uno de los textos bíblicos que nos ayuda a entender con claridad cuál es la voluntad de Dios
¿Y qué mensaje hay para nosotros en esta tercera bienaventuranza? El libro de Jeremías nos narra este episodio. Jeremías fue uno de los siervos de Dios, un profeta que habló en nombre de Dios y que a través de él Dios daba a conocer su voluntad para su pueblo, y ahora también es voluntad para nosotros. Jeremías capítulo 18, vamos a encontrar este relato, la indicación de Dios a Jeremías que fuese a un lugar específico porque él tenía un mensaje para él y para todo el pueblo. Y esta es la ilustración que Dios da, y este es el mensaje para nosotros. Jeremías capítulo 18, desde el versículo 1 dice lo siguiente: Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. La ilustración que está recibiendo Jeremías es: recuerda, Jeremías, el ser humano es barro, y entonces recibe aliento de vida y se procrea el ser humano. Pero pensemos en la figura del barro. Entonces el alfarero es Dios. Pero en este caso, en el símbolo, imaginémonos el alfarero trabajando y ese barro le dice al alfarero: no, yo no quiero ser vasija, no, yo quiero ser un comal, o no, es que yo no quiero ser una jarra, yo quiero ser vaso. No, yo no quiero ser un vaso ancho, yo quiero ser un vaso largo. No, el barro no discute con el alfarero. El alfarero crea y empieza a moldear ese barro, esa arcilla. Y en el texto que nosotros acabamos de ver, Jeremías observa que aquella vasija que estaba haciendo el alfarero de repente se rompe, pierde su forma, y ahora el alfarero toma una vez más el barro y lo reconstruye, lo vuelve a hacer y lo hace de nuevo completamente. No solamente remienda, sino que hace una nueva vasija, y dice el texto que hace una vasija aún mejor, porque así en este caso quiso el alfarero, es la voluntad del alfarero. Y saben, amigos, habemos muchos de nosotros como barro que le estamos diciendo al Señor: Señor, pero ¿por qué permites? Señor, ¿por qué no respondes? Señor, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y muchos de nosotros no solamente le preguntamos, sino que le decimos: Señor, haz esto, haz aquello, este es mi plan, bendice mi propio plan. Y Dios tiene un plan para nosotros. Por eso es que muchos vivimos frustrados, no disfrutamos de la bendición de Dios. ¿Por qué razón? Porque no somos mansos, no seguimos la voluntad de Dios, y como barro queremos decirle al alfarero qué hacer. Pero aquí hay una linda promesa para usted y para mí, porque más de alguno de nosotros nos sentimos como esa vasija quizá rota, una vasija que ya no retiene agua, es una vasija que ya no sirve, es un barro que no se ha logrado formar de manera correcta. No encontramos utilidad para nuestra existencia, no hay propósito en nuestra vida, y pasamos una vida amarga, sin sabor, y no encontramos salida y no encontramos solución. Pero Dios dice: hijo mío, mira, yo ya me di cuenta de la necesidad, ahora voy a actuar, te voy a hacer una nueva criatura, te voy a marcar una ruta diferente, tú vas a vivir conforme a mis propósitos. Pero somos nosotros como barro que le decimos: sí, Señor, me gusta tu plan, suena bonito tu mensaje, pero yo quiero seguir siendo una vasija rota. O quizá esa transformación, pero en un mes, en medio año, es que tengo planes: primero terminar la universidad, o edificar primero, me voy a casar, o Señor, yo tengo muchas cosas que arreglar antes de venir a tus manos. Piense un momento, ¿cuándo el barro se va a componer y arreglar a sí mismo y después llegar a las manos del alfarero? Eso es imposible.
No podemos nosotros reconstruirnos solos porque simplemente somos el barro. Y el alfarero es nuestro maestro, es Jesús quien está diciendo: bienaventurados los mansos, bienaventurados los que son como el barro que se dejan usar por mí. Porque, estimados amigos, no hay nada más extraordinario que las manos del maestro en nuestras vidas, reconstruyendo. Es más, renovando de manera completa aquello que está roto, aquello que ya no sirve, que sentimos que se ha quebrado, que parece que ya es inútil, que ya no tiene en realidad propósito. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así? Y el Señor dice: hijo mío, yo quiero que seas dichoso, que seas feliz. Pero número 1, reconoce que no puedes solo, eres barro, pobre en espíritu, no hay nada en ti para lo cual tú puedas en ti mismo obtener felicidad, dicha o salvación. Número 2, entonces ven a mí. Y cuando nosotros venimos a Él y confesamos nuestra necesidad y aún en lágrimas venimos delante de Él, ahora estamos en las manos del Maestro. Y el Maestro va a empezar a trabajar en nuestras vidas, pero necesitamos dejarnos guiar por Él. Necesitamos ser mansos, necesitamos que Dios dirija nuestra vida. Entonces, estimados amigos, la declaración que Dios le da a Jeremías también nos los hace a nosotros en el mensaje del siguiente texto, el versículo 6. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, no lo dice nadie más, lo dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Por eso es una bendición estar en las manos de Dios, porque Dios va a trabajar en nosotros, va a moldear aquello que no ha sido moldeado por nosotros mismos. Es imposible moldearnos a nosotros mismos. Por eso cuando nosotros decimos: sí, es que para ir al Señor primero tengo que cambiar, tengo que dejar aquello, eso es imposible. Hace unos días atrás, la experiencia de un joven que estaba sumido en los vicios. Y nos cuenta la historia que él mismo ha intentado dejarlo, pero es imposible. Y él piensa, porque su esposa le dice: vamos a la iglesia, busquemos al Señor. Y él dice: sí, lo voy a buscar, pero ya que deje estos vicios, primero tengo que dejarlos. Es el barro diciéndole al alfarero: ¿sabes qué? Yo voy a ir a ti, pero cuando yo ya sea una vasija nueva, pero yo mismo me voy a reconstruir. Eso no es posible. Entonces, primero este joven, después de pasar los pasos que hemos dicho, reconoce su necesidad. Aquella noche llora delante del Señor, busca la voluntad de Él, se acerca a las manos del Maestro y el Maestro comienza a ser una nueva criatura. Llega al punto donde es transformado y ahora este joven es un líder asistente de un grupo pequeño. ¿Por qué razón? Porque el alfarero tiene poder para reconstruir las vidas, para reedificar todo, para crear. Nosotros necesitamos mansedumbre en nuestro corazón, dejarnos guiar por el Señor. Ahora, estimados hermanos, quiero que usted me acompañe a la tercera ocasión que en el Evangelio de Mateo se ocupa el término manso o mansedumbre. Y está en Mateo capítulo 11. Y vamos a leer el versículo 28 y también el versículo 29 para compartirlo con ustedes. Escuche lo que la palabra del Señor dice o acompáñenme en la lectura. Mateo 11, 28, en la parte final de las palabras de Jesús hay una invitación y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, dice el texto bíblico, tan conocido el texto. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Todos anhelamos el descanso de nuestra vida. Todos decimos: Señor, trae paz a mi corazón, yo quiero ser feliz, yo necesito de ti. Escuchamos el texto: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Decimos: Señor, sí, yo anhelo ese reposo, sí, yo anhelo esa bendición, sí, yo quiero ser dichoso, sí, yo quiero tu voluntad en la vida. Pero el texto bíblico dice: llevad mi yugo, mi enseñanza, mi consejo sobre vosotros y aprended de mí. Nos cuesta aprender, nos sentimos maestros todos, queremos enseñar, nada que aprender. Y el Señor dice: aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón. ¿Y cuál es el resultado? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces este tercer paso es el que muchos no dan y por eso no logran vivir la dicha de la presencia de Dios en su vida y en su corazón. Pero en esta ocasión, en esta oportunidad, el Señor dice: hijo mío, si eres como una vasija rota o te sientes que no hay propósito en tu vida, permíteme que mis manos, las manos del alfarero supremo, el arquitecto de este mundo y del universo, toque nuestra vida y sea transformada por el poder que hay en Dios. ¿Quieres el descanso para la vida? Necesitamos dejarnos guiar por su voluntad. Necesitamos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Ser manso y humilde de corazón es el tercer paso y no es el último, porque estamos a punto de ver las maravillas de Dios en esta ruta, en esta caminata con el Señor. Pero este punto es importante. Por eso en esta ocasión también hemos de hacer una oración especial. Y el motivo de nuestra oración ha de ser que el Señor trabaje en nuestra vida, que el Señor moldee en nosotros sus sueños, su propósito, su voluntad. Vamos a dejar de pensar en nuestro propio plan, con nuestras propias capacidades. ¿Por qué? Porque lo hemos intentado y remendamos algo, pero seguimos siendo personas, barros, vasijas rotas, quebrantadas. Pero estimados amigos, recuerdan ustedes que ayer veíamos el corazón contrito, roto, quebrantado. Ese es el que Dios toma. Y ahora entendemos por qué toma ese corazón roto, porque va a ser uno nuevo, va a transformar, porque va a ser una vasija aún mejor. Pero toda vasija tiene que ser útil. Dios tiene un plan y tiene un propósito. Es aquí donde entra en conflicto mi plan y el plan de Dios. Seguir nuestros planes es ir a caminos que nos llevan a lugares sin salida. Seguir el plan de Dios, dejarnos guiar por Él, es saber que como buen pastor Él nos llevará a aguas tranquilas, a pastos verdes. Él nos va a confortar. Por lo tanto, estimados amigos, en la figura del buen pastor también existe el mismo ejemplo, la misma ilustración: ser mansos y dejarnos guiar por el buen pastor. Esta oportunidad vamos a orar por cada uno de nosotros, de los que anhelamos recibir la bendición, pero hay orgullo en nuestro corazón. No podemos ser felices hasta que eso salga de nuestro corazón, y eso lo hace Dios, haciéndonos una nueva creación. Y esta oportunidad yo quiero incluir en oración a todos aquellos quienes, entendiendo el mensaje, están pasando por alguna aflicción y se sienten como ese barro sin servicio. Dios los quiere hacer útiles una vez más. Dios anhela transformar esa vida y ese corazón. Y ahora hemos de pedir en oración, después de escuchar la alabanza y la melodía al Señor, después de meditar en el canto, vamos a pedir que Dios coloque la mansedumbre en nuestra vida para dejarnos guiar por Él. Y no tenga pena, no tenga temor, porque ser guiados por Dios es ir en la ruta segura a la victoria final, a la dicha que Dios nos quiere dar, a la bendición de ser transformados. Entonces, si alguno de ustedes anhela que oremos de manera específica en esta petición por usted, puede dejar su nombre una vez más aquí a través de la transmisión, o buscar a su líder de grupo pequeño, o contactarse con el pastor de su distrito y decir: yo anhelo ser transformados, yo anhelo ser una vasija nueva. Y entonces oren por mí, y terminando la alabanza todos juntos vamos a orar para colocar nuestras vidas en las manos del alfarero. Vamos a escuchar la melodía. Ahora entonces es tiempo de orar al Señor, de colocar nuestra vida delante de Él. Y vamos a inclinar el rostro para decirle: Señor, da una forma diferente a mi vida. Ya no más así como estoy luchando. Y no puedo transformarme antes sin las manos del alfarero. Entendiendo eso, hoy coloco mi vida en tus manos, Todopoderoso. Vamos a inclinar el rostro. Vamos a orar. Dios eterno que estás en los cielos, santificado es tu nombre, Señor. En esta ocasión hemos recordado lo que tu mensaje nos ha dicho a través de Jesús en el Sermón de la Montaña, diciendo: todo aquel que anhela ser feliz es posible.
pero es necesario reconocer que necesita de Dios, venir a Dios y ahora dejar que Dios actúe en su vida. Y nosotros queremos dejarte actuar. Alguno de nosotros se siente como una vasija rota. Alguno de nosotros se siente como algo que está destrozado, y quizá alguno de nosotros está destrozado emocionalmente, físicamente o espiritualmente, o todo a la vez, y pensamos que ya no hay propósito en nuestra vida, y el enemigo ataca al decir que nada de esto tiene importancia. Pero Señor, tu palabra ahora nos ha dado la linda promesa de los que buscamos a ti con mansedumbre y decimos: Señor, ayúdame a seguir tu plan. Tú tomas esos pedazos y reconstruyes una vasija aún mejor, útil para tu causa. Esta ocasión incluimos a todos nuestros amigos que nos acompañan en la transmisión, a quienes en nuestra mente está pasando en una necesidad. Los incluimos en oración, pero de manera personal a cada uno de nuestros amigos que sienten la necesidad de ti, los dejamos en tus manos de amor. Sigue trabajando en nuestra mente y en nuestro corazón. Anhelamos el toque del Maestro, del alfarero divino. Actúa pues en favor de nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, estimados amigos, es un gusto compartir la palabra del Señor y a su vez invitarle para que mañana entendamos qué más quiere hacer el Señor en nosotros en esta ruta a la felicidad. Que el Señor les bendiga.